Estados Unidos está retirando tropas de sus bases militares en todo el Medio Oriente ahora mismo, no rotándolas, no reposicionándolas en otro punto de la región, retirándolas, saliendo de ubicaciones donde los misiles iraníes han destruido sistemas de radar, donde las pistas de aterrizaje han recibido impactos directos y donde soldados estadounidenses han muerto. Más de 200 militares están heridos en 7 países distintos. 2 embajadas de los Estados Unidos han sido cerradas después de recibir impactos directos de misiles. El Departamento de Estado le ha dicho a cada ciudadano norteamericano que se encuentre en Irak una sola cosa: salga del país lo antes posible y por cualquier medio disponible. La represalia de Irán no está disminuyendo. El estrecho de Hormuz está cerrado. El precio del petróleo casi se ha duplicado. Los aliados de Washington se niegan a ayudar. Y Estados Unidos está quemando millones de dólares cada día solo para mantener operativos los sistemas de defensa que le quedan en la región, vaciando depósitos de interceptores que no va a poder reponer a la velocidad que los está gastando. Eso no es una guerra que va según lo planeado. Pero nunca lo sabrías si te guías únicamente por la cobertura mediática dominante en Estados Unidos, porque existe un patrón perfectamente documentable y que se ha repetido semana tras semana desde que comenzó el conflicto. Cada vez que la situación sobre el terreno empeora de manera significativa, cada vez que hay nuevas bajas o nuevas retiradas que anunciar, el lenguaje que los funcionarios y los grandes medios norteamericanos usan para describirla se vuelve proporcionalmente más suave, más eufemístico, más cuidadosamente diseñado para que lo que está ocurriendo suene a estrategia deliberada en lugar de a lo que es: una retirada forzada por un adversario que demostró ser más capaz de lo que se había calculado. El lugar más claro para comenzar a entender qué está pasando realmente es Kuwait, porque ahí fue donde el colapso se volvió imposible de ocultar del todo. El 1 de marzo, un solo dron iraní modelo Shahed, el tipo de arma que Irán fabrica en masa y que le cuesta entre $20,000 y $50,000 por unidad, golpeó el puerto de Shuaiba. Mató a 6 soldados del 103 Comando de Sostenimiento, una unidad de reserva del ejército de Iowa que no estaba en primera línea de combate. Eran personal de logística trabajando en una instalación portuaria de uso civil. El ataque llegó sin advertencia previa. Ese detalle no es menor. Significa que los sistemas de detección que deberían haber detectado ese dron en su aproximación ya habían fallado o habían sido destruidos antes del ataque. Y ahora sabemos por qué habían fallado. Bloomberg publicó imágenes satelitales que mostraban matrices de radar de alerta temprana completamente destruidas en la base aérea Ali al-Salem y en el Camp Arif Jan, ambas instalaciones en Kuwait. Esos radares son los que detectan misiles y drones entrantes con suficiente anticipación como para activar los sistemas de defensa. Sin ellos, la instalación no puede ver lo que se le acerca. Está operacionalmente ciega. Y una base ciega no es una base, es un objetivo estático. Una vez que esos sistemas cayeron, comenzó el repliegue. El personal empezó a moverse fuera de las posiciones más expuestas en todo Kuwait. La embajada de los Estados Unidos en el país recibió un impacto directo de misil iraní y fue ordenado su cierre. El 2 de marzo, las defensas aéreas kuwaití derribaron por error 3 cazas F-15 estadounidenses en un incidente de fuego amigo, porque la conciencia situacional sobre el terreno había degradado hasta el punto en que la identificación de aeronaves propias y enemigas se volvió imposible de garantizar. 6 tripulantes sobrevivieron, pero el mensaje que dejó ese incidente fue más claro que cualquier comunicado oficial. Esas posiciones ya no eran sostenibles, y Kuwait no fue un caso aislado. El mismo patrón se repitió base tras base en toda la región. En Bahrein, el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Jubair recibió misiles iraníes en múltiples ocasiones, y cientos de personal no esencial ya habían sido retirados de esas instalaciones incluso antes de que comenzara formalmente el conflicto. En Qatar, bombarderos iraníes de vuelo bajo estuvieron a 2 minutos de Al-Udeid, la base estadounidense más grande de todo el Medio Oriente, hogar de aproximadamente 10,000 soldados, y esa base ya había sido parcialmente evacuada en 2 ocasiones distintas antes del 28 de febrero. En Arabia Saudita, la base aérea Príncipe Sultán fue atacada. El sargento Benjamin Pennington fue herido allí el 1 de marzo y murió el 8 de ese mismo mes.
La embajada de los Estados Unidos en Riad recibió ataques de drones y fue cerrada. En los Emiratos Árabes Unidos, el consulado norteamericano en Dubái fue golpeado. En Irak, la embajada instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país cuanto antes. En Siria, las tropas completaron una retirada desde Al-Tanf y comenzaron a moverse fuera de Hasaka, en el noreste del país. Si se cuentan todos esos movimientos juntos, el resultado es este: 2 embajadas cerradas tras recibir impactos directos, un aviso de evacuación total para ciudadanos en Irak, retiradas confirmadas de múltiples posiciones en Siria, cientos de militares desplazados de bases del Golfo, antes incluso de que comenzara el conflicto abierto, 13 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses muertos y más de 200 heridos en 7 países. Y la respuesta oficial de Washington es llamar a todo eso una retirada táctica. El New York Times lo llama un rediseño de la presencia militar. La Casa Blanca prefiere el término reubicación estratégica. 3 frases distintas haciendo exactamente el mismo trabajo: hacer que una retirada suene como un plan. Lo que desmonta las 3 etiquetas es un dato tan sencillo que resulta difícil de explicar por qué no está en el centro de cada cobertura informativa. Esta no es la primera vez que vaciaron estas bases. Es la tercera. El 14 de enero de 2026, 6 semanas completas antes de que comenzara el conflicto abierto, la agencia Reuters informó que Estados Unidos estaba retirando personal de bases clave en la región como medida de precaución. Al personal en Al-Udeid se le dijo que abandonara la base esa misma tarde. Gran Bretaña también retiró a su gente sin mayor explicación pública. El gobierno de Qatar confirmó la reducción de efectivos. Todo eso ocurrió porque Irán había enviado una advertencia directa y sin ambigüedad a cada gobierno vecino de la región. Si América ataca territorio o intereses iraníes, sus bases en nuestro entorno geográfico se convierten automáticamente en objetivos militares iraníes. Varios estados del Golfo se tomaron esa advertencia con la seriedad que merecía y aseguraron privadamente a Teherán que su territorio y espacio aéreo no serían utilizados por Washington como plataforma de ataque. América atacó de todos modos y trató a esas garantías como papel mojado. Y cada una de las bases que había sido parcialmente evacuada en enero fue golpeada por misiles iraníes el 28 de febrero, exactamente como Teherán había advertido que ocurriría, con una precisión que demostró que las advertencias iraníes no eran retórica, sino planificación operacional. La segunda oleada de evacuaciones llegó a finales de febrero, días antes del ataque conjunto planeado, cuando cientos de personal no esencial fueron retirados de Al-Udeid y de las instalaciones de la Quinta Flota en Bahrein. La agencia turca Anadolu lo publicó sin suavizarlo con ningún eufemismo. Estados Unidos evacúa a cientos de tropas de Qatar y Bahrein. Washington, por su parte, no dijo nada. 3 oleadas, las mismas bases, la misma dirección, afuera. El patrón que importa es este. En enero, cuando nada había ocurrido, lo llamaron un cambio de postura. A finales de febrero, con un ataque inminente, lo llamaron una evacuación de precaución. Ahora, en marzo, con misiles aterrizando, radares destruidos, embajadas cerradas y soldados en ataúdes, lo llaman reubicación estratégica. La etiqueta se vuelve más suave cada vez que la realidad empeora. No es terminología en evolución, es negación gestionada. Lo que Irán está haciendo con el estrecho de Hormuz es la parte de esta guerra que seguirá causando daño económico mucho después de que caiga el último misil. El 2 de marzo, el asesor senior del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció que el estrecho estaba cerrado y que cualquier buque que intentara el paso sería atacado. Siguieron 21 ataques confirmados contra embarcaciones mercantes. El tráfico colapsó primero un 70% y luego efectivamente a cero para los buques de bandera occidental. Más de 150 barcos se quedaron anclados fuera del estrecho, en lugar de arriesgarse al cruce. Irán no necesitó desplegar una flota para cerrar Hormuz. Necesitó aproximadamente 2 docenas de ataques a buques comerciales. Eso fue suficiente para romper la matemática del sector privado. Los armadores no pueden conseguir seguros a ningún precio razonable porque los principales aseguradores del mercado de Lloyd's de Londres simplemente dejaron de suscribir nuevas pólizas para el tránsito por Hormuz. Las tripulaciones tienen el derecho legal bajo el derecho marítimo internacional de negarse a navegar hacia una zona de guerra declarada. A algunos capitanes se les ha ofrecido supuestamente $500,000 diarios para intentar el cruce. Eso no es una ruta de navegación en funcionamiento, es una ruleta rusa con ojiva incluida. Y aunque mañana cesaran todos los ataques, la infraestructura comercial que hace posible el transporte global a través de ese corredor
el seguro, los contratos de tripulación, los marcos de responsabilidad, ya se ha colapsado. Reconstruir la confianza comercial lleva mucho más tiempo que reconstruir un barco. El 20% del suministro diario de petróleo del mundo transita Hormuz. El 20% del gas natural licuado global también. El crudo Brent saltó de aproximadamente $65 por barril antes del conflicto a un pico de 126. Qatar Energy declaró fuerza mayor en todos los envíos de gas natural licuado el 4 de marzo. Las navieras más grandes del mundo suspendieron operaciones en la zona. Y el daño se extiende más allá de la energía. Los precios de la urea fertilizante subieron $80 por tonelada, golpeando a los agricultores justo en la ventana de siembra de primavera para maíz y soja. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes transita el estrecho. Irán hizo entonces un movimiento calculado el 5 de marzo que expone la debilidad real de la posición norteamericana. El estrecho está cerrado para buques estadounidenses, israelíes y de aliados occidentales. Pero los barcos turcos fueron autorizados a pasar, los portadores de bandera india también. Los petroleros saudíes con destino a India fueron permitidos. China, que recibe el 45% de su petróleo a través de Hormuz, está negociando directamente con Teherán el paso seguro garantizado. Japón, que obtiene el 70% de su crudo del Medio Oriente a través del estrecho, le ha pedido a su gobierno que libere reservas estratégicas. Irán convirtió un bloqueo militar en un peaje selectivo. Los aliados de América están siendo obligados a negociar directamente con el país que América está bombardeando. La respuesta estadounidense ha sido incoherente al punto de la contradicción abierta. El secretario de Energía dijo que la Marina no está lista para escoltar petroleros. Horas después, el secretario del Tesoro dijo que la Marina comenzaría a escoltar barcos tan pronto como fuera militarmente posible. El secretario de Defensa lo descartó por completo. Trump pidió a los aliados que enviaran buques de guerra. Japón, Australia, Corea del Sur, el Reino Unido, Alemania y Grecia declinaron todos. Alemania dijo que mientras esta guerra continúe no habrá participación alemana. El Reino Unido dijo que no se dejará arrastrar hacia un conflicto más amplio. Ni una sola nación aliada ha comprometido un solo buque. Ese aislamiento es nuevo y es significativo. El 7 de marzo, el conflicto cruzó un umbral de consecuencias civiles que poca gente ha absorbido del todo porque los grandes medios le han dedicado mucho menos espacio del que merece. Irán acusó a Estados Unidos de atacar una instalación de desalinización en la isla de Qeshm. Al día siguiente, Bahrein informó que un dron iraní había dañado una planta de desalinización en su propio suelo. Ese intercambio importa enormemente más de lo que parece a primera vista. Para entender por qué, hay que entender cómo funciona básicamente el Golfo Pérsico en términos de agua. Aproximadamente 400 plantas de desalinización en los estados del Golfo producen el 40% del agua desalinizada de todo el mundo. Bahrein depende de esas plantas para el 90% de su agua potable, no el 90% de su agua de uso industrial o agrícola, el 90% del agua que sus habitantes beben cada día. Kuwait igual. Arabia Saudita cubre el 70% de su demanda hídrica con desalinización. Omán está en el 86%. Estos no son sistemas de respaldo que entran en funcionamiento cuando falla algo más. Es todo el suministro de agua para decenas de millones de personas. No existe alternativa disponible en el corto plazo que pueda compensar si esas instalaciones quedan fuera de servicio. La lógica de escalada que Irán ha establecido es directa, explícita y sin posibilidad de malinterpretación. Si golpean nuestra infraestructura hídrica, golpeamos la de los estados que alojan tropas estadounidenses y que sirven de plataforma para los ataques. Los aliados árabes de Washington firmaron acuerdos de seguridad regional. No acordaron que sus sistemas civiles de agua potable fueran convertidos en objetivos de una guerra que en muchos casos no pidieron. Ese cálculo político está cambiando en tiempo real entre los líderes del Golfo. El colapso de la coherencia narrativa del gobierno norteamericano se volvió imposible de disimular en el transcurso de pocas semanas y quedó documentado en una serie de declaraciones contradictorias que resultan difíciles de explicar como simples malentendidos o diferencias de énfasis. Trump le dijo al Daily Mail el 1 de marzo que el conflicto duraría aproximadamente 4 semanas. El 6 de marzo declaró que no hay límites de tiempo, lo cual es la posición exactamente opuesta. El 10 de marzo describió la guerra como muy complicada, un adjetivo que no suele usarse para describir conflictos que van según lo planeado. Ese mismo día, en el mismo ciclo de noticias, el secretario de Defensa apareció en un programa de televisión de máxima audiencia y dijo con la misma tranquilidad
Esto apenas está comenzando. Un periodista le preguntó directamente a Trump cuál de las dos versiones era verdad, si la guerra estaba llegando a su fin o apenas comenzando. Él respondió, podría decirse que ambas. El 15 de marzo, Trump declaró a NBC que Irán estaba dispuesto a hacer un trato, pero que los términos ofrecidos no eran suficientemente buenos para aceptarlos. Al día siguiente, el canciller iraní apareció en una cadena de televisión norteamericana y contradijo esa versión con una sola frase. Irán nunca ha pedido un alto al fuego. El plan original era superioridad aérea, seguida de colapso del régimen iraní, y luego un alto al fuego negociado en posición de fuerza. El régimen no colapsó. Un nuevo comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución fue nombrado en 24 horas. Un nuevo líder supremo fue designado en una semana. El alto al fuego fue rechazado públicamente. Ningún aliado acordó ayudar a reabrir el estrecho. El principal funcionario de contraterrorismo del Departamento de Estado renunció declarando públicamente que Irán no representaba una amenaza inminente antes de que comenzaran los ataques. No hay plan alternativo. No hay coalición. No hay un estado final definido. Y cada semana el costo sube. Un solo interceptor Patriot cuesta entre 3 y 4 millones de dólares por unidad. Los drones Shahed, que ese interceptor derriba, le cuestan a Irán entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno, fabricados en masa con componentes de producción doméstica iraní. La asimetría de costos es devastadora y favorece completamente a Irán. Analistas del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad han señalado que la matemática del desgaste funciona de la siguiente manera. Los estados del Golfo, con sus reservas limitadas de interceptores y su dependencia de reposición desde Estados Unidos, pueden quedarse sin municiones de defensa aérea antes de que Irán se quede sin drones baratos fabricados localmente. Las tasas de lanzamiento han bajado significativamente respecto al primer día del conflicto, cuando los ataques eran masivos y coordinados, pero Irán no se ha detenido ni mucho menos. Ha cambiado de táctica. Ahora dispara 1 o 2 proyectiles a la vez, apuntando metódicamente a infraestructura comercial y civil, no necesariamente para destruirla en todos los casos, sino para obligar a cada batería de defensa aérea de la región a mantenerse en estado de alerta máxima las 24 horas del día, todos los días, quemando municiones costosas e irreemplazables con cada salva de intercepción. Es una guerra de desgaste diseñada para agotar recursos defensivos, no para ganar batallas espectaculares. Irán no necesita ganar esta guerra en el campo de batalla con una victoria decisiva y visible. Necesita hacer que sostenerla semana tras semana sea más costoso en términos económicos y políticos que llegar a un acuerdo para terminarla. Y ahora mismo, con el estrecho cerrado, los interceptores consumiéndose y los aliados negándose a participar, eso es exactamente lo que está ocurriendo. La pregunta no es si Estados Unidos está retrocediendo. Esa evidencia está documentada base por base, embajada por embajada, evacuación por evacuación. La pregunta real es, ¿qué ocurre cuando un gobierno se queda sin palabras nuevas para describir lo que se niega a nombrar por su nombre?